en este día, bendito Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Esta porción, hermano, de la palabra que quiero compartir con ustedes tiene un propósito: que los que estemos un poco alejados de Dios nos podamos acercar un poco más a Él. Ese es el propósito de esta enseñanza. Y vamos a echar mano de las señales, ¿verdad?, de la vida de Caín. Y vamos a basar esta enseñanza, predicación, lo que Dios nos quiera mostrar, basada en 3 preguntas. Y a medida que vayamos analizando, vamos a ir dando respuesta a estas preguntas. La pregunta número 1 es: ¿quién fue Caín y Abel a su vez? ¿Cuál fue el error de Caín? Sería el punto número 2. Y el punto número 3, ¿cuál es la marca, la característica o la señal que Dios puso en Caín para que no fuera destruida su vida? Bien, sabemos, hermano, que en el hebraísmo cada uno de los nombres nos refleja una identidad en el pueblo hebreo. Entonces, en Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ojo en las expresiones, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra adquirir significa comprar, conseguir algo. Normalmente, hermanos, en la Escritura, cuando alguien nace, se escribe de esta manera: y concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín. Eso es normalmente como se plasma en las Escrituras cuando nace alguien. Mas, sin embargo, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso quiere decir que en su nombre, hermano, en el nombre de Caín, ya estaba la identidad, por la expresión que lo iba a identificar en su vida. El simple hecho de nacer, él ya era Caín. Después dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. En otro texto pudiéramos hallar: y concibió y dio a luz a otro hijo y llamó su nombre Abel. Pero aquí lo relata de otra manera. Cuando dice después, y no habla de un hijo como Abel, sino dice después, está refiriéndose como una añadidura de su hermano o como algo secundario. Dice, dio a luz a su hermano. La palabra Abel, hermano, deriva del hebreo Hebel, que significa aliento o vanidad. Algo que se esfuma, algo que pudiera no ser tan importante, contrario al nombre de Caín, alguien que fue comprado, alguien que fue adquirido, alguien que cuando nació sus padres tenían unas expectativas altas de él. Recordemos que Adán y Eva habían sido, hermano, sacados de un lugar y llevados fuera del Edén. Fue entonces después de ello cuando le nacieron sus hijos, y el primero fue Caín. Entonces, haciendo esa diferencia entre Caín y Abel, Abel era algo secundario. No relata la Biblia, no dice, y concibió y dio a luz a Abel. Dice, y después nació su hermano, el cual se llamó Abel. Esto significa, hermano, 2 cosas desde el principio. La primera, que de Caín se esperaba mucho, porque fue adquirido, fue comprado, costó.
Y de Abel, hermanos, se esperaba poco, porque fue un hermano más. Después de haber, hermanos, sido separados Adán y Eva de la presencia de Dios o de la cercanía de Dios que ellos tenían, pareciera que ya no había esperanza para ellos. Pero al nacer Caín, como que regresó esa esperanza a casa de la transgresión que ellos habían hecho. Por tanto, se dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. O en otras palabras, pudieron haber dicho ellos, esto es una obra de Dios, es una obra divina. Con su llegada de Caín a la familia, se esperaba algo más y no así de Abel. ¿Cuáles eran los oficios que nos relata la Biblia, hermanos, de estos dos hombres? La Biblia dice en el versículo 3, en el 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bien, ahí como que se invierten las, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se relata el oficio de cada uno? Primero se habla de Abel y luego de Caín. Bien, al ser Abel un pastor de ovejas, hermano, ya daba una indicación de que se preocupaba por alguien más, de que debía de tener el cuidado por alguien más, de cuidar unas ovejas. Sin embargo, la palabra labrador, en la raíz etimológica del hebreo, hermano, significa, o se dice Ebed Adamá, que significa esclavo de la tierra. No sé si están notando la diferencia. La palabra labrador en la raíz etimológica del hebreo es que Caín, más que labrador o que un trabajador o que alguien trabajaba la tierra, se esclavizó o se hizo esclavo de la tierra. Y ahorita vamos a ir entendiendo esto. Es diferente, hermanos, ser trabajador de un negocio, de una empresa, que ser esclavo de un negocio o ser esclavo de una empresa. Es totalmente diferente. Decíamos que Caín llegó con unas expectativas altas de unir y de reconciliar de alguna manera aquella presencia, aquello espiritual que se había perdido y unirlo con lo material ahora donde estaba Adán y Eva. Esas fueron las expectativas con la llegada de Caín. Sin embargo, Caín se hizo esclavo de lo material. En vez de ser luz, hermano, en vez de Caín acercar a su familia a Dios, se hizo esclavo de lo material. En vez de ser bendición, nos relata que él se alejó más por su comportamiento. Y hay personas, hermano, que a veces conocemos en la familia, o personas, ¿verdad?, que, lo digo con todo respeto, a veces llegan en la congregación y a veces vemos un cierto interés en sus vidas de querer agradar a Dios y tenemos altas expectativas de ellos. Mas, sin embargo, pasan situaciones en su vida y pues se alejan de Dios. Antes que acercarse más, se alejan. Caín, en lugar de traer luz, en lugar de ser de bendición, no solo no lo consiguió, sino que se esclavizó a los recursos de este mundo, a lo material. En Génesis capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera, seguimos. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ojo con el versículo 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas.
En el hebreo, hermano, la palabra también significa que fue Abel quien primero trajo una ofrenda a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿cuál es la lógica de esto? Porque Abel, siendo añadidura, siendo el segundo, siendo un hermano más en la lista, no se esperaba mucho de él. Mas, sin embargo, Abel, hermano, miró lo mejor que tenía en su posesión de lo que él trabajó y fue y le ofreció a Dios. Y Caín, hermano, miró que Abel llevó una ofrenda a Dios y después él también hizo una ofrenda a Dios. Pero la Biblia dice que Caín llevó o trajo a la presencia de Dios del fruto de la tierra. Solamente así dice. ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien es esclavo de un negocio o de la tierra, de lo material? La Biblia lo respalda, se vuelve, hermanos, amador de ello. ¿Por qué cree? Mire, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree que la ofrenda de Caín no fue de agrado de Dios? ¿Por qué sería? Nos da una pista ahí, dice, porque tomó del fruto de la tierra. No le costó. Mas, sin embargo, dice que de lo mejor de sus ovejas, de lo que cuidó desde que nacieron, no sé, las cuidó de los leones, de los lobos rapaces, de lo mejor que tenía Abel, dio de ello, dice, de lo más gordo, de lo más especial. Cuando la Biblia dice de lo más gordo en algunos textos, está hablando, de algo especial, de lo mejor. Entonces, Caín, hermanos, cuando alguien no es capaz de darle lo mejor de la tierra a Dios, le da lo menos importante, puede darle lo que le sobra, puede darle lo que no le hace falta. ¿Por qué? Porque está esclavizado a ello. Y lo mejor lo aparta para sí mismo. Y lo que sobra o el resto, eso lo da a Dios. Y de eso Dios no se agrada. Hay un pasaje en las Escrituras, hermano, que nos respalda eso, ¿verdad? De aquella viuda que fue y echó 2 blancas. No es la cantidad de dinero, sino es la actitud de cómo lo damos. Dice la Biblia que Abel fue pastor y desde esa elección, hermano, de su oficio, significa que se preocupaba por alguien más. ¿Cómo se le ocurrió ofrecer una ofrenda a Caín a Dios? La clave está en el versículo 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Fue Abel, hermanos, como ya lo decíamos, el primero que se le ocurrió dar, el hermano, la añadidura. Pero Abel era consciente de algo. Abel era consciente, hermano, que él tenía que devolver a alguien de todo lo que poseía. Él tenía que honrar a alguien de todo aquello que él tenía. Y decidió honrar a Dios de lo mejor que él poseía, de lo mejor que recibía de Dios. Fue por eso, hermano, que en el versículo 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, vio con agrado su actitud, su persona y luego su ofrenda. Mas no así de Caín. Abel sabía, hermanos, que él no era el centro de atención,
y que tenía que dar lo mejor de sí. Y más adelante, hermanos, vemos la reacción de Caín, cuando en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Nuevamente resalta la Biblia, hermanos, la persona de Caín, la actitud de Caín y la ofrenda de Caín. Así como Dios se agradó de la persona de Abel, de su actitud y de su ofrenda, de la misma manera, hermano, la ofrenda y la actitud de Caín no agradó a Dios. Pero, ¿qué pasó con esto, hermanos? ¿Sería ese el máximo error de Caín? ¿No dar lo mejor? Vamos a ir notando a través de la Escritura, hermanos, que Caín fue endureciendo más su corazón, fue creando una raíz más grande de amargura en su vida. Y Dios le pregunta a Caín en el versículo 6, le hace dos preguntas. Terminamos con el 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has irritado? ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has deprimido? Vamos a darle respuesta a esto, hermano. Caín, hermanos, se airó por la actitud de su hermano, por la buena actitud de su hermano y porque a Dios le agradó la ofrenda de su hermano. Como Caín era el primero, él quería que todo le saliera bien. A Caín no le gustaban los procesos. Y ahorita vamos a ver por qué. Y no es que estemos viviendo de procesos en procesos. Fíjese lo que dice en el versículo 7. Dios, hermano, cuando nosotros nos equivocamos, cuando erramos en algo o cuando andamos fuera de su voluntad, nos da la oportunidad de rectificar nuestra vida, nos da la oportunidad de arrepentirnos. A todos nos da la misma posibilidad Dios, a todos. Y le dice Dios, si vienes y hicieres, en otras palabras, si mejoras tus obras, si mejoras tu actitud, Caín, si te arrepientes del error, si rectificas, si haces lo correcto, dice, ¿no serás puesto en alto? No sobre su hermano, sino sobre su persona. Sobre algo personal. Es una pregunta personal. ¿No serás puesto en alto? Dice, y si no hicieres bien, y si tú decides persistir en tu pecado, si decides persistir en tu error, si decides no arrepentirte, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Alguien me puede ayudar, hermanos, leer ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente? Vamos a escuchar, vamos a poner atención. ¿Quién me ayuda? ¿Nuestra hermana Pris? Ok, dice, desde el capítulo, del versículo, 7. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, Caín. El pecado está a la puerta, acechándote y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo a él y ser su amo. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces, hermano, cuando Dios nos da la posibilidad de no arrepentirnos y persistimos en nuestro pecado, lejos de acercarnos a Dios, vamos más alejándonos de Dios.
Y un problema se vuelve en otro problema, y ese otro problema acarrea otro problema. Y cada vez más nos vamos alejando de Dios. Porque en vez de que nosotros dominemos y seamos amos o estemos sobre el pecado va a ser amo y va a estar al acecho de nosotros. A Caín se le dio la oportunidad, así como a nosotros también se nos da la oportunidad. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Hubo respuesta de Caín? No vemos ninguna respuesta de Caín. Hay una frase que no sé si sea mexicana, pero dicen, el que calla, otorga. O a veces hay una frase que me gusta mucho que comparte nuestro pastor, tu presencia dice mucho. Vamos a aplicarlo en el hablar. Cuando hablas dices mucho y cuando no, también. Envías un mensaje. Ese fue otro error de Caín, hermanos, que no dio lugar al proceso de un arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque en los procesos para un arrepentimiento hay condiciones que Dios establece, hay cláusulas que Dios pone para poder arrepentirnos. Hay un proceso que tenemos que llevar. La Biblia dice en Proverbios 24:16 que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Sin duda alguna, hermanos, todos cometemos errores, algunos menores, otros más graves. Pero en cada error, hermano, en cada caída que tenemos, diciéndolo de esa manera, también Dios nos da una posibilidad de rectificar nuestras vidas. No así con Caín, hermanos. A él no le gustaban los procesos. ¿Por qué cree que fue y llevó del fruto de la tierra? ¿Por qué a Abel, hermanos, sí le gustaban los procesos? Para que una oveja creciera, tenía que parir otra oveja, nacer, cuidarla, lleva un proceso. Y lo mejor de ese proceso fue lo que a Abel le dio a Dios, y Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Caín, quizás, hermano, por su orgullo, por creer que él merecía que todo le saliera bien por ser el primero, por creer que si no lo hacía bien él, nadie más lo podría hacer. En este caso, Abel. Y en muchas ocasiones, hermano, la desesperación por no hacer las cosas bien nos puede llevar a desconectarnos con Dios. Seguimos, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué terrible, hermanos. Pero no se alarme, porque muchos a veces estamos en la misma condición de Caín, perdón. Hermanos, tenemos una responsabilidad en la congregación, en la iglesia, de cuidarnos unos a otros. Es una responsabilidad por el bien común. Dios, hermano, le hizo una pregunta y le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y fíjese con lo que salió Caín. No sé, dijo. ¿Usted cree que no sabía? Sabía. Y luego, en ese orgullo, hermanos, en esa altivez, le contestó a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe proteger a Abel? ¿Acaso soy yo el que debe cuidarlo? ¿No eres tú? En otras palabras, le quiso decir a Dios, ¿no eres tú el que debes de cuidarnos? ¿El que debes de protegernos?
Caín, hermanos, era consciente de que Dios tenía sus ojos sobre cada uno de nosotros. Pero en su pecado, hermano, lo fue llevando más y más al desfiladero. ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí la tuvo. Y Dios le dice en el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está gritándome. La pregunta es, hermano, ¿qué mató a Abel? A Abel lo mató la envidia de Caín por presentar una ofrenda mejor que la de él, el orgullo de querer ser el mejor, el resentimiento, hermano, que fue acumulando en su corazón por mirar a su hermano dar y ofrecer de lo mejor y que Dios se agradara de él. Ese es el punto número 1. El punto número 2. El punto número 3. ¿Cuál es la característica o la señal de Caín? Vamos a leer el contexto, dice el versículo 12. Cuando labres la tierra, en el 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Fíjese, Caín, hermano, nació con una expectativa alta de ser bendición porque fue adquirido. ¿Sí? Y Dios le dice, tú venías para ser bendición, Caín, ahora vas a ser una maldición. Dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y vienen las consecuencias. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, fíjese la conciencia, hermano, de Caín. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. En otras palabras, hermano, Caín le decía a Dios, Señor, ya no voy a sentir tu presencia, voy a estar alejado de ella, ya no voy a poder ver tu gloria. Cada vez me alejo más y más de ella. Tu cobertura, tu protección, ya no va a estar sobre mí. ¿Qué va a hacer de mí? Dice, me van a matar. Y es entonces cuando aparece, hermano, la señal en Caín. ¿Qué es una señal? Mire, cuando viajamos en carretera, hay señales que nos dan a entender algo. No estamos en la curva, pero ya hay una señal. ¿Sí o no? Aún no estamos en el precipicio, pero ya hay una señal de que hay un precipicio. Y debemos de tener cuidado con esa señal, debemos de poner atención. Cuando alguien, hermano, trabaja, vaya, imagínense que yo traiga el logo de una empresa en mi camisa, en mi playera. Eso no significa que necesariamente yo trabaje en esa empresa. Puede ser que la camisa o la playera la adquirí allá en el sobre ruedas. Me gustó, la compré y me la pongo. Pero no pertenezco a esa empresa. Pero traigo el logo. Traigo la señal. Lo mismo, hermano, sucede con Caín. O con muchos en estos días. Muchos traen el logo de una iglesia,
pero no son parte de esa iglesia. O muchos traen la señal de que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Andan errantes y extranjeros como Caín. Pero ¿cuál es el propósito, hermano, de esta enseñanza? Acercarnos a Dios. Ese es el propósito, de que si alguien está lejos y se identifica de alguna manera con Caín, se siente errante, hermano, se siente extraño, se siente lejos de la presencia de Dios. Quizás en algún tiempo, hermanos, él sentía la manifestación de la presencia de Dios en su vida y ahora ya no lo siente. La pregunta es, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué ahora ya te sientes extraño? A lo mejor te puedes identificar con alguna organización religiosa y te sientes quizás parte de ella, pero no sientes la presencia de Dios. Pero no miras la gloria de Dios. Ves que Dios obra en milagros, en prodigios, en otros, pero no lo miras en tu vida. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué andarás errante? Le dijo Dios, aparte de andar errante, iba a ser un nómada, o sea, no iba a ser ni de aquí ni de allá. Y fíjese lo que dice, hermanos, más adelante. Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová. Ojo con esta palabra, hermanos. Qué tremendo. Dios, amada iglesia, tiene límites que ha puesto. Salir de la presencia de Dios es algo terrible. Todavía tenía posibilidad Caín, hermanos, de arrepentirse, de decir, Señor, perdóname. O como dijo David en algún momento, no quites de mí tu Santo Espíritu, que tu presencia, Señor, no se aleje de mi vida. Sin embargo, la Biblia nos relata, hermanos, que Caín fue esclavo de lo material. Desde ahí empezó, hermanos, su decadencia espiritual. Todo lo que usted le dé prioridad más que a Dios es su idolatría. Y tenga cuidado, así como decía en el versículo ahí, ten cuidado, Caín. Dice, si bien hicieres, vas a ser puesto en alto, vas a recuperar tu honor, vas a recuperar tu posición. Cuando sentías la presencia de Dios, cuando sentías la gloria de Dios en tu vida. Pero si no lo haces, dice, el pecado está acechándote. Y Él te va a gobernar a ti. Y vas a ser esclavo más de Él. Dice, salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod. La palabra Nod, hermanos, en el hebreo significa errante, vagabundo. Pero fíjese cómo es la misericordia de Dios, hermano. Dios da una señal, ¿verdad?, para que nos acordemos de Él. Mire, yo tengo 2 hijos, los cuales no asisten a la congregación, no buscan a Dios. Al no asistir, hermanos, lo voy a decir así, no se interesan por Dios. Gracias. Mire, quizás ellos puedan andar en la calle, quizás donde yo no los vea, y puedan ser reconocidos y pueden decir, él es el hijo del hermano fulano de tal. Y quizás por ello muchas veces ellos la hayan librado de algo. Porque llevan esa señal, pero no son parte de.
Muchos hermanos que andan errantes, Dios los ha guardado porque llevan esa señal. Pero no son parte de. ¿Cuál es el consejo? Tienes que ser parte de, hermano. No solamente llevar la señal. No decir, un día fui creyente, un día creí en Dios, un día sentí la presencia de Dios. No basta eso, iglesia. No basta eso. No es suficiente. No es suficiente. La protección, hermano, ya no estará ahí. La cobertura de Dios ya no estará ahí. Y Caín lo entendía. Pero su orgullo, hermano, el egocentrismo que había en Caín, hermano, no le permitió reconocer a Dios. Donde antes, hermano, hubo una conexión, ahora ya no está. Solamente quedan huellas de esa conexión con Dios. Y muchos la han librado porque llevan esa señal. Pero un día, como dice en la Escritura, y Dios no lo quiere, hermano, van a salir de la presencia de Dios. Y ahí está lo terrible. Cuando la Biblia dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Vagabundo, errante, extranjero. Eso es lo más terrible, hermano. Llegar al límite en donde Dios diga, ya basta. Eso es lo más terrible. Antes sentía la presencia de Dios, ahora parece que no pasa nada. ¿Qué será que nos haya apartado de la presencia de Dios? Quiero concluir con esto, hermanos, y quiero testificar algo para la gloria y la honra de Dios. Hace años yo tuve una diferencia, hermanos, con un hombre de Dios, con una persona de Dios. Y en mi orgullo, lo digo así para la gloria de Dios, en mi orgullo yo dejé de asistir a la congregación. Y decía, es que él está mal, yo estoy bien, yo tengo la razón. ¿Y sabe qué estaba provocando eso en mi vida, hermanos? Ya no sentía la presencia de Dios. Por misericordia de Dios regresé. Le voy a decir 2, 3 meses, no sé cuántos, pero regresé. Gracias a las oraciones de mi esposa, gracias a la persistencia de mi esposa, gracias porque ella no claudicó, pero regresé. Pero sabe, hermano, no regresé y borrón y cuenta nueva. Yo miraba cómo mis hermanos adoraban a Dios, cómo levantaban sus manos, cómo se quebrantaban delante de la presencia de Dios. Y yo también lo hacía, pero no sentía nada en mi corazón. Me sentía vacío, me sentía hueco. Dije, y un día me decidí, yo sé que quizás yo no cometí el error, quizás en mi pensamiento sienta que yo estoy bien, pero yo necesito de Dios. Y me decidí, hermanos, y caminé hacia donde estaba aquel hermano. Y fíjese cómo Dios obra de una manera maravillosa. Cuando yo iba a decirle, perdóneme, hermano, no siento la presencia de Dios, él se acercó conmigo, no sé quién le dijo, pero él estaba a espaldas mías y yo como caminó, hermanos, y me encontró y me ganó la palabra y me dijo, hermano, perdóneme si le he ofendido. Y los dos lloramos, hermano, le pedí perdón. Y después de esa ocasión yo pude sentir la presencia de Dios. Ahora ya levantaba mis manos y podía sentir a Dios en mi vida. Pero antes de eso, hermano, podía levantar mis manos, podía aplaudir. Fingía que saludaba a los hermanos con alegría.
pero yo sabía que en mi corazón no había algo que me llenara. Lo digo para la gloria de Dios. La oportunidad, hermanos, quizás pueda ser hoy. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la actualidad con un recuerdo solamente de alguna conexión maravillosa con Dios? De que antes estaba su presencia y ahora ya no está en nuestras vidas. Podemos cantar, podemos abrir nuestros labios, podemos levantar nuestras manos, quizás podemos brincar, pero no sentimos la presencia de Dios. Porque nosotros mismos, hermanos, nos hemos alejado de Dios. ¿Sabe, hermano? Póngase sobre sus pies. Y vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 46. Hubo un hombre, hermano, y espero que también usted aproveche esa oportunidad hoy en este día si Dios le ha hablado. Hubo un hombre, hermanos, el cual se le conoce como Bartimeo. Nos han enseñado, hermano, que Bartimeo no es un nombre, es una palabra compuesta que significa Bar, hijo de Timeo. Entonces, este hombre en Marcos capítulo 10, versículo 44, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Ayúdeme, ¿qué estaba haciendo? Mendigando. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, hermano, estamos en esa condición. Errantes, mendigando. Y no necesariamente, hermano, económicamente. Dice, y oyendo Bartimeo, o el hijo de Timeo, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, hermano, sí aprovechó la oportunidad que se le presentó en el momento. Dice la Biblia, hermanos, que él era ciego, y muchos, dice, le reprendían para que callase. Mire, cuando usted se quiere levantar, hermano, no falta quien quiera estropear los planes y los propósitos de Dios en su vida, y lo van a querer callar. ¿A poco sí, muy santo? ¿A poco ahora sí